con un palmarés tan amplio de emergencias que podrían darse. Por eso un curso de primer respondiente más básico es de 8 horas, ¿sí? Porque son muchas cosas. Lo puedes tomar en la Cruz Roja, entidades como la que yo represento también los pueden dar, ¿sí? Las ARLs hacen algunos cursos de eso sin costo. Pero lo que usted dice es muy cierto, porque pues, digamos que el palmarés de opciones en emergencia son muchas, ¿sí? Y asegurarse, pues, por ejemplo, en el corte, que usted ya iba para allá, la bioseguridad, usted se va a poner a generar una compresión sin ponerse unos guantes, sin ponerse un tapabocas, que eso hace parte de lo que debe haber hoy por hoy en un botiquín, por lo menos en un botiquín tipo A, porque los botiquines también tienen, digamos, complejidades dependiendo del tipo de zonas y de población que yo quiera atender. ¿Sí? El alcohol, todas esas cosas, echarle whisky a las heridas, también eso solo pasa ya en las películas de espías. ¿Sí? Por ejemplo, y esto es algo muy común, vivimos en un país tropical. ¿Sí? Por ejemplo, ataques de abejas. Ay, aquí en Bogotá todo el tiempo. Yo estaba en mi casa allá en el campo, en mi casa campestre, y fui a jugar raro y me picó un escorpión. Y yo trabajando en esto, cuando veo semejante animaloteo, ¿sí? Ahí se me confundieron las ideas. Yo dije, me escupo el veneno, me amarro la mano, ¿sí? O me pongo un palito debajo del sobaco, dijo mi vecino campesino, que porque eso chupaba. No, lo primero fue mantener la calma y subir un poco las manos para que se evite el flujo de sangre. Le voy a poner un ejemplo. Y pasa, son accidentes de trabajo normales en este país. A usted lo pica algo, una serpiente, no sabe qué es, porque en muchas ocasiones usted lo pica y no sabe. ¿Sí? En conjuntos campestres pasa mucho, están dañando. Del mismo creador de todas estas cosas que no se deben hacer, el señor se fue caminando desde el condominio hasta el pueblo, 1 kilómetro. Cuando llegó ya casi no podía respirar, tenía la tráquea inflamada, la lengua también. ¿Por qué? Porque si usted lo pica y usted se pone a hacer actividad física en ese momento, su corazón bombea sangre por todo el cuerpo y entonces está distribuyendo todo el veneno. Lo primero que hay es que inmovilizar al paciente y llevarlo en una camilla hasta el sitio de emergencias, ¿no? ¿Sí? Si uno asume que es una picada de un animal venenoso. Claro, yo pongo, y estoy de acuerdo con usted, me encantaría poder decirle qué hacer concretamente en cada uno de estos ejemplos que he planteado, pero pues no es el objetivo de este espacio por su tiempo, ¿cierto? Pero pienso yo que cuando uno plantea la problemática y se da cuenta qué tan informado o desinformado está, pues es lo que da el paso siguiente para yo poder entrar a solucionar la situación. Genera la inquietud y se ve el problema, ¿no? Se ve la radiografía y dice, mierda, otra cosa que me hace falta aprender cómo administrar. ¿Sí? O no, o yo lo sé, lo manejo bien, está bien. ¿Sí? Señor, aquí sentía el dedo, ¿no? Subí mi mano, esperé básicamente una reacción alérgica. Si yo hubiese sido alérgico a la picada, se daría en 15 minutos, hubiera sentido falla respiratoria, hubiera sentido ahogamiento, se me dormiría la lengua. Si eso no pasó en 10 minutos, ni siquiera el sitio de la picada se me inflamó, yo ya estaba bien. A las 3 de la tarde ya me estaba tomando una fría. Eso es. ¿Sí? Ni siquiera me puse hielo en la picada ya. Porque la mayoría de las picaduras de escorpiones, sobre todo en esta zona no fundiboyacense, pues no son venenosas, pero sí podrían generar una reacción alérgica, como las abejas. ¿Sí? Siguiente semana me pica una abeja y la mano se me como un bombo. O sea, a usted lo pican 10 abejas y usted ya está en peligro de muerte. Y si es alérgico con una sola picada, en 10 minutos sus tráqueas se inflaman, su lengua y tiene un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Y hay abejas en todos lados. ¿Sí? En Bogotá y por todos lados. ¿Sí? Usted medio tenga una zona ahí donde tengan estos cayenos o donde tengan una zona en obra, allí te hacen para saber. Entonces, pues es importante pues, conocer un poquito más también de los riesgos y las posibles alternativas. ¿Sí? Si es seguro actuar, llame a la línea de emergencias, que es lo que decíamos, ¿no? Entonces, está el corte. Primero,
Usted llame a emergencia, no es un corte muy grave, una amputación. Usted llame a emergencia. Si no sabe qué hacer, no haga nada. Usted podría decir, pero la persona se me desangra ahí. Pues hoy, por ejemplo, le estoy explicando que usted lo que debe hacer es una compresión con una camiseta limpia, ¿sí? Con las gasas que hay en el botiquín, si las tiene, ¿sí? Incluso ese cuento de las toallas higiénicas servía por eso, porque absorbía, ¿sí? A veces las personas, por ejemplo, con cortes no tan profundos, se van al baño con el papel higiénico. Pues el papel higiénico está bien contaminado. Puede servir para parar la hemorragia, pero pues puede generar otras cosas, ¿sí? Si saben cómo hacerlo, actúen, que ese es el punto que vamos. Si no, llame a emergencias y ya, como en el incendio. Tú decías, ¿yo qué hago? Si aquí tengo un extintor y veo por ahí una manguera, pero yo no sé qué hacer con esa vaina, ¿sí? Hoy no hay internet acá, pero normalmente muestro unos videos, por ejemplo, de cómo hacer RCP la gente que no sabe. Lo voy a protagonizar para hacerles entender, ¿no? Entonces, una niña se ahoga en un charco por allá en la India y la sacan dos policías que se supone que deberían tener una formación básica en emergencia. ¿Sí? La agarran de las piernas. Si no estaba muerta, la acabaron de fregar, ¿sí? Otra señora le da RCP y entonces le salta encima. La señora muy interesante le rompió la tráquea. Si no estaba muerto, lo acabó de matar. Entonces, si sabe qué hacer, actúe. Si no, solo llame a emergencias. Señora. Me llamaron a mi celular, me despertaron y dijeron, hay un olor terrible a gasolina, unas fugas, una explosión, no sabemos de dónde evacuar. Obviamente, evacuar. Me llama un señor de otro apartamento y me dice, yo no voy a salir de mi apartamento, porque si yo abro la puerta se van a generar chispas y esto va a incendiarse. La verdad, y yo sí, esto va a incendiarse. Sí, no, mire, a mí me pasó también en mi casa, justo me estaba bañando. Okay. Sí, mire, le aclaro. Digamos que las fugas de gas, claro, una chispa podría generar una explosión, pero digamos que para que exista esa saturación de gas en el ambiente, ya no debería estar el señor hablando. ¿Sí me explico? El señor ya debería haber caído desmayado por una muerte dulce, como dice aquí el amigo, ¿sí? Que básicamente pues, es un envenenamiento por el gas. ¿Sí? Para que haya ese nivel de saturación de gas de que una chispa genere una explosión. O sea que su copropietario, su residente, estaba equivocado. Él debió evacuar. ¿Sí? O sea, si se diera una chispa ahí, posiblemente no hubiera generado una explosión, porque si él todavía hablaba, si él todavía estaba consciente, si nadie se ha desmayado dentro de la copropiedad en medio de la fuga, la saturación de gas todavía no era la suficiente para generar una explosión. En el caso de que haya que evacuar y el que no quiere evacuar. Claro, pues es que miren, esa es la importancia de documentar los planes de emergencia y los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque él no quiere evacuar, y entonces se murió ahí envenenado porque fue el único que no evacuó. Y después viene su primo de Estados Unidos a decir que se murió porque usted no hacía prevención del riesgo. ¿Cómo lo demuestra usted? Con un buen sistema de gestión de seguridad y salud, donde usted, por ejemplo, publicó unas políticas de qué hacer en caso de una emergencia. Están publicadas. Oiga, mire, señor primo, el señor sabía qué hacer. Aquí lo invitamos a una capacitación a la que nunca vino. Aquí está la convocatoria. Aquí publicamos unas políticas de qué hacer en caso de emergencia. Aquí hay un plan de evacuación. Aquí hay una serie de pruebas documentales y prácticas que permiten evidenciar que yo hice lo mío. Eso no lo puedo obligar. A la ausencia de las pruebas, pues tendría la responsabilidad. ¿Sí? Y esa es la importancia de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que no es más que coger todo esto y documentarlo, volverlo práctico. Un blindaje y obviamente con el cumplimiento de la prevención del riesgo. ¿Sí? Señor, ¿tiene un aporte?
Porque lo que pasa es que se fueron a la también. Sí. Y lo primero, tiene la mochila. Y el muchacho que pasaba, que ya era universitario, pues era la que era mayor. Y gracias a eso. La Heinrich. Sí, esa es una. Y la segunda está como administrador, hubo fugas, no como y decimos segundo piso hacia abajo. Todo puerta por puerta, bajar, porque había una de gas. Y hasta que yo viniera la persona encargada del sistema de gas, no se demostró nada. Claro. Si hubo gente que dice, no estoy comenzando, digo, sáquese o disculpe, lo tendré que sacar, porque corre el peligro su vida. Y hace todo. Sí, digamos que por ejemplo eso de sacarlo, pues es poner en riesgo más personas. ¿Sí? No, es como hacerlo consciente. Como sacudirlo en el tal. Sí, mire. De acuerdo, sí. Por ejemplo, una comunidad bien capacitada y una comunidad que esté haciendo lo que tiene que hacer en materia de prevención de riesgos, pues por ejemplo debería tener algún tipo de alarma de emergencia. Pero pues en los conjuntos viejitos o en los no hay. Listo, usted no tiene que montarse el megasistema, pero tengo unos megáfonos, por ejemplo, inalámbricos en la administración de la portería, ¿sí? Que permiten. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una alarma que da la empresa de seguridad, pero la activan porque un indigente se hizo popó en la reja, la activan porque llegó un perro, la activan porque vieron dos pintas sospechosas. Uno no sabe por qué activan esa vaina, la activan por cualquier estupidez. A las 3 de la tarde ya uno no sabe si es un terremoto, un incendio o si el indigente se cagó la puerta. Cuando suena cada esa alarma. Claro. Mi hijo de 5 años me dice, papi, no puedo a veces dormir bien porque yo siento que suena una alarma y yo pienso que es un terremoto. Pero no, es el conjunto de al lado que cada vez que alguien medio se acerca a la reja a mirar ahí, o llega a Torrecita a parquearse ahí, porque no es una capacidad, no es una comunidad que está bien capacitada. ¿Sí? Si yo tengo distintos tipos de alarmas, ¿sí? Y yo le he informado a mi comunidad, mire, cuando usted escuche 2 seguidos, por ejemplo, es por incendio. Si usted escucha 3, es por terremoto. Si escucha 1, es por el incendio. Sí, usted la puede codificar de la manera que usted quiera, o en su defecto tener, digamos, medios alternativos. Por ejemplo, los megáfonos son muy útiles. Vivimos en una sociedad que no está muy informada de estas cosas, entonces nos conviene más cuando nos dicen las cosas. Por favor, evacuemos por amenaza de fuga de gas. La gente ya entiende. Pero usted sabe que mucha gente escucha esa alarma y se mueve donde está. Piensa, otra vez llegó el indigente, otra vez se van a meter al primer piso a robar un florero. ¿Sí? Sí, sí. Las ambulancias que tienen 4 tipos diferentes de sirena, claro, son distintas, tampoco las conocemos, ¿no? Pero tienen distintos sonidos para saber pues, cuál es el beneficio que están atendiendo. Si van, si vienen, si están moviendo, si están. Pero no, pues uno simplemente escucha, pues uno se habla. Eso es lo ideal, hay gente que ni siquiera lo hace. Entonces, imagínense las copropiedades si ni siquiera sabemos cuál es el momento de evacuar. Y todo eso hace parte de qué? De un indicado sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Iba a decir algo, señor? No, sí, es que suena, no sé, cuando sale un poco porque está quemando una olla, y hay parte donde diariamente está quemando una olla. Entonces, todos los días suena. Claro. No sé, me pasaba a mí cuando vivía aquí en la calidad, y yo vivía allá, tenía cosas ahí, cuando a veces me decía, quemando la olla sonaba eso. Pero donde estoy ahora, yo no sé qué será. Claro, mire usted lo que pasa. Por ejemplo, una edificación, ojo esto, una edificación. Amigos, foco. Ahorita jugamos otro ratito para que no se me disperse. Una edificación que haya sido, digamos, construida del 2015 para acá, debe tener una serie de elementos de emergencias que están dispuestos en la norma de NTC. Antes de eso, pues no estaba la norma, que es la mayoría de los casos. En la que usted vivía primero, me imagino que era relativamente nueva. Hoy por hoy, una copropiedad, incluso dentro de los apartamentos, te los entregan con sensores de humo. Porque obviamente, yo no solo debo asegurar las zonas comunes, porque si se incendia este apartamento, me pone en riesgo toda la
todo está interconectado. Uno debería tener sensores de humo en su casa, un extintor en su casa, tener un plan de emergencias familiar en su casa. ¿Sí? Hablar usted con su familia y sus hijos. Si hay un temblor, un terremoto, ¿dónde nos vemos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Sí? No se vaya usted corriendo a buscarme y yo corriendo a buscarlo y nos morimos en el trayecto. ¿Sí? Entonces, todo eso hace parte de un plan de emergencia familiar que inicia con la participación activa del administrador. ¿Sí? Cuando usted hace un plan de emergencias en su propiedad, invita a la comunidad, participe o no, pues usted ya está, primero, salvando vidas, segundo, salvando su integridad jurídica, como lo que te pasó aquí. Sí, eso es como cualquier cosa en las normas. Yo entiendo que hay un negocio recién surge hoy, pero pues sí, ¿qué hacemos? La normatividad está, por lo menos en esta materia, desde el 2015. Entonces te empieza a aplicar desde ya, pues en respuesta a la pregunta que me hiciste ahora. Si yo no tengo cómo probar que yo estaba haciendo la gestión de riesgos y que la hice extensiva a mi gente, pues tengo que... Sí. Bueno, miren. Señor. La cuestión es que muchas de las constructoras en este momento están haciendo vivienda. ¿Están haciendo qué? Perdón. Vivienda tipo BIS. Ajá. ¿Qué sucede? Lo primero es, le entregamos su apartamento en obra gris. ¿Eso a qué lleva? A que usted tiene que traer cemento, arena, lo que sea. Llega, hay mucho polvo. Lo primero que le dicen es, nosotros le entregamos su apartamento, pero sin el sistema, sin el sensor de humo. ¿Por qué? Porque ese no activa cualquier polvillo. Y ha pasado. Entonces, hasta que usted no termine de remodelar, conéctelo. Esa es la instrucción de las constructoras. Yo, como administrador delegado, no es seguida. Es mejor que timbre cada rato que no por no tener ese sistema de seguridad. De acuerdo, pero es que miren, note usted, vamos a hablar desde lo que exige la norma a lo que debería ser. Si ustedes a cualquiera de sus copropiedades invitan a bomberos, que lo pueden hacer, les aconsejo que lo hagan voluntariamente. Eso no vale mucho, se les paga a ellos y ellos van a hacer un análisis de seguridad para generarle o no un concepto de seguridad. ¿Sí? Entonces, el concepto de seguridad ellos evalúan todo eso. Ellos no van a entrar apartamento por apartamento a ver si usted tiene sus sensores o no, pero sí vamos a evaluar las zonas comunes. Y sea BIS o sea el que sea, si es del 2015 para acá, técnicamente tiene que tener un sistema de detección de incendios. ¿Sí? Que incluye sensores, que debe incluir mangueras, extintores y o aspersores, ¿no? Porque es que hay distintos tipos de redes de incendio, ¿no? Tenemos redes de incendio húmedas, secas. Cuando hablamos de secas hablamos de sobreextintores. Quienes vivimos en copropiedades viejitas nos enfrentamos a la necesidad de crear una red de incendio seca, es decir, una buena cantidad de extintores. Y todavía hay administradores y consejos de administración que dicen, no, un extintor por torre. ¿No? ¿Qué es que se lo roban? Pues sí, puede ser una realidad. Pero lo cierto es que la norma dice que si estamos hablando de una red de extintores seca, es decir, extintores solamente, debería haber entre extintor y extintor no menos de 15 metros lineales. Lineales, ¿cierto? Pero si estamos hablando de un piso y otro, pues debería haber uno por piso, porque ahí no aplican lineal. Entonces el extintor, el administrador o el sabiendo del consejo dice, no, pues este extintor, al otro de allá, no, pues 3 metros, 4 metros, no, es que son lineales. Estamos hablando por áreas. Un detector de humo por lo menos cada 20 metros cuadrados. En zonas cerradas, obviamente. ¿Sí? Luces de emergencia, como las que hay acá. No sé si las vieron allá, de pronto se ven acá. Son como unas lamparitas que tienen como unas orejitas de ratón. Claro, si su copropiedad tiene planta eléctrica, pues no la requiere. Pero si no debería tener esas luces de emergencia. Lo primero que se va a beneficiar es el flujo eléctrico. Entonces tenemos que tener una luz que le muestre a la gente por dónde evacuar. ¿Sí? Cintas antideslizantes y reflectivas en todas las escaleras. ¿Sí? Baranda y posamanos en cualquier escalera. ¿Ah? Y ahí es donde, como el Señor decía, muchos, ¿sí?
muchos administradores y consejos que, por ejemplo, reciben la copropiedad nueva y lo hacen ellos mismos. Y ustedes saben que eso es una muy mala decisión. Deberían tener un equipo interdisciplinario, arquitectos, especialistas en gestión de riesgos para recibir. ¿Sí? A mí me han invitado a recibir copropiedades y he encontrado aspersores, y no se necesita ser genio para darse cuenta que sería un error, puestos en la pared, no en el techo. ¿Cierto? Imagínense que hace un aspersor en la pared. Pues si hay un cuadro ahí, salta el cuadro, ¿qué más va a hacer? Y hay conjuntos que los entregan así, ustedes pueden ver eso. No debería recibirlo, después de que usted lo recibe. Y usted sabe cuánto vale montar una red para incendios para un sitio. El otro día me invitó un centro comercial pequeño, allí en Bosa, a cotizar sobre el sistema de incendios, porque, por ejemplo, para lugares comerciales es obligatorio que sea automatizado. Para lugares que no sean residenciales podemos montar una red seca, pero para sitios comerciales tiene que ser automatizado. El solo estudio para digamos usted, un sitio que tenía unos 80 locales comerciales. El solo estudio para saber si era viable o no la instalación del sistema para incendios costaba 45 millones. Para estudiarlo, ¿no? Para decirle si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Y ves algo? No, sino que las escaleras de emergencia también las entrega de hoja gris sin absolutamente nada. Si acaso la normativa de las barandas. Sí. Deberían entregar hasta señalización, ¿no? La constructora debería entregar hasta señalización, pero no lo hace. Y si usted no se lo exige a la hora de recibirlo, pues ya se quedó sin eso, y eso queda en el presupuesto de la copropiedad, y ahí está el economía. ¿Sí? ¿Cómo vas ahí? Bien, dime. La señalización ¿para qué? ¿Para acceso de discapacitados? Claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Lo básico de las barandas y los posamanos son pocas las viviendas BIS con las que yo me cruzo que traen los posamanos, pues digamos, de constructores. Se los han puesto después las administraciones, pero deberían tener barandas y posamanos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si es seguro actuar, yo actúo. Llamo a emergencias y mientras lleguen emergencias, actúo si sé cómo hacerlo. Si no sé cómo hacerlo, puedo estar generando un daño peor. ¿Sí? Y ahí viene algo muy famoso que vamos a ver así muy por encima, que es el tema del RCP. ¿Qué es RCP? Reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? También hay muchos mitos en esto, ¿no? Lo que yo les decía, hay gente que en películas se ha visto una cantidad de vainas. Vamos a ver un poco. Miren, esta es la cadena de supervivencia. Eso es lo que se hace en cualquier tipo de emergencia. Primero, llamo al 123. Si sé cómo actuar, actúo. Es decir, doy RCP. Pero ¿cuándo doy RCP? Cuando ya detecté que no hay respiración. ¿Cómo detecto que no hay respiración? O sea, con tu dedito ahí asumo que le vas a meter el dedo a la boca. Le vas a un espejo. De toda esa parte me quedo con la última. Inspección visual del movimiento. El espejito, el dedito aquí cerquita, tampoco. ¿Sí? Yo miro si hay respiración. Tocar al paciente, no. A menos que yo vaya a dar el RCP. Hay responsabilidades legales que cuidar. Entonces, se nos desmayó una dama y yo aquí de la mejor voluntad, entonces rompo la camisa. Sí, empiezo a revisarla y después en 2 segundos se para la señora y me demanda a mí por haberme expuesto. Yo no pongo al paciente. Ajá, claro, porque se delató que era ese Wonderbra. Quedó en evidencia que era el Wonderbra, señora. Ah, sí. No tiene nada que ver, pero de entrada identifiqué como
como 6 actividades peligrosas acá, están haciendo unos arreglos ahí con unos alambres por fuera sin ningún tipo de señalización. ¿Sí? Entonces, yo pasé a 20 centímetros del cable caído. Pues interesante como para retroalimentarnos. Es que están haciendo unos arreglos de soldadura ahí, no se preocupen, no hace parte del simulacro. Miren, localice un desfibrilador. ¿Ustedes saben qué es un desfibrilador? RCP. Claro que sí. Así es. Miren, entremos al tema del RCP y el desfibrilador porque eso nos toca mucho en las propiedades horizontales. El desfibrilador, vamos a abreviarlo en DEA. Esa es la abreviación. Desfibrilador automático, en inglés. ¿Sí? Eléctrica, automática, eléctrica, desfibrilador. Allá voy. Hay una resolución que dice que si usted tiene más de 100 unidades de vivienda, usted debería tener un desfibrilador. Y cuesta un billete. Entonces está pues, con la subida del dólar, el más barato está con el 7 o 8 millones de pesos. ¿Sí? Y si usted tiene locales comerciales, sí o sí tiene que tenerlo, independientemente de que tenga más de 100. Si es mixto, hay que tenerlo. Usted lo ve en los centros comerciales. ¿Qué se escudan en la norma? Que la norma dice que lugares públicos. Entonces hay gente que dice, no, esta PH no es pública, es privada, pero tiene más de 100 unidades de vivienda. Usted debería tener un DEA, señora. Debe hacerlo cualquier persona que tenga capacitación, no una capacitación formal. Si tú hiciste un curso de primer respondiente, ya deberías darle el RCP. ¿Sí? Entonces, por ahí decían, pero es que no sé cómo manejarlo. Bueno, la verdad es que el desfibrilador automático, por eso es automático, es de muy fácil manejo, ¿no? En realidad, hace casi todo. Sí hay que tener una formación básica, pero como para destaparlo y saber dónde conectar, digamos, las ventosas que tienen los sensores. Pero ya después de que tú lo enciendes, él hace todo. Por eso es para sitios públicos, para que técnicamente lo use cualquier persona. ¿Sí? Entonces, uno lo prende y él empieza a hacer algo que se llama la compresión. Cuando hablamos de RCP, vamos a hablar de dos conceptos básicos. Uno es compresión y el otro es ventilación. Ventilación es aire entrando por la boca de la persona. Compresión es hacer la compresión. Por allí decía, claro, hay que saber el RCP si no le rompió la tráquea y las costillas. Claro que sí. Pues hay que hacer un curso de RCP que está en el primer respondiente. ¿Sí? No vamos a hacer un curso de RCP hoy acá, no es el objetivo, no tenemos los elementos, pero por lo menos que ustedes entiendan un poquito más el tema. Vuelvo y digo, ¿no? Esto es como el abre bocas, porque es que hay que saber muchas cosas, pero pues primero tengo que saber qué no sé. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso el desfibrilador. Y si sus propiedades o propiedades son de más de 100 unidades, ya es algo que en algún momento van a tener que incluir los presupuestos y presentárselo a la asamblea y varios billetes. Y esperar hasta que llegue la ambulancia. Hay un mito, y es que si usted sabe hacer RCP y tiene una formación básica en primeros auxilios, hay gente que dice, no, yo no lo toco porque si no me meto en lío. No, la ley lo protege a usted y se sobreentiende que usted está tratando de ayudar. Y si una persona no tiene pulso, no tiene respiración, ya está muriendo. O sea que lo que usted puede hacer por ella es válido. ¿Sí? Principio básico del RCP, lo hablamos ahora con lo de la cuestión del flujo. ¿El corazón qué hace? Bombea sangre a todo el cuerpo, ¿cierto? Cuando el corazón para, pues ¿qué hace? Deja de bombear. Cuando yo hago una compresión, pues yo artificialmente estoy ayudándole al corazón a que haga eso. ¿Qué previene? Que usted deje de llegar sangre a los sitios que tienen que llegar, algo parecido con lo que hablamos ahora del torniquete. Si no le llega sangre a algún tejido, a algún órgano, se muere. Si yo paro el flujo de la sangre a algún tejido, a algún órgano, se muere. Por eso si una persona a la otra, pues se muere. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago la compresión, principalmente lo que quiero evitar es que deje de llegar sangre al cerebro, ¿sí? Y al corazón y a los pulmones. ¿Sí?
Entonces, porque si no, pues la persona podría de pronto salvarse, pero si en algún momento puede llegarle sangre, pues tiene una ACV, un accidente cerebrovascular, va a quedar bobo, tonto, con perder alguna función motriz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa que yo pueda hacer cuando yo ya veo que no hay respiración, que no hay pulso, ojo, porque a veces puede haber no respiración y haber pulso muy bajito. Y puede hay que aplicar el RCP. ¿Sí? Este asunto de la ventilación, de lo que conocíamos como la respiración boca a boca, ya es la señora, no va a ser hoy. 316, no, bien, eso ya no se usa. Primero por bioseguridad, ¿sí? Porque usted va a atender un paciente y usted no tiene idea qué tiene esa persona, qué enfermedad tiene, qué le pueda transmitir. Entonces, por su seguridad, por su bioseguridad, ya la ventilación no se usa. No quiere decir que esté prohibida. Si usted si fue su esposa la que está muriendo, su mamá, qué sé yo, su papá, y usted lo quiere hacer, usted lo puede hacer bajo su responsabilidad. Pero cuando yo voy a dar el primer auxilio extraño, no lo hago. De entrada, no lo hago. Para eso hay unos elementos, se conocen como el AMO y otras cosas. Miren ustedes, esto es lo que pretendemos hacer con el RCP. Mantener flujo sanguíneo del corazón a los pulmones y al cerebro. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer con el RCP. De manera tal que usted, si supiera, o si ya lo sabe, y lo hace, y hace solo la compresión, ya le está generando un beneficio al paciente. ¿Sí? ¿Hasta cuándo la hace? O hasta cuando el tipo reaccione, o hasta cuando llegue la ambulancia. Usted puede pasar ahí media hora dándole, por eso hace unos relevos. Pues no tenemos conexión hoy para mostrarles unos videos de cómo dar el RCP adecuadamente y cómo no hacerlo. ¿Sí? Pero miren, aquí están los elementos que les venía comentando. Por ejemplo, estas son unas mascaritas portátiles que uno como brigadista pues, puede cargarlas. Deberíamos tener una de los botiquines. ¿Sí? Estas mascaritas plásticas para poder dar la ventilación de forma segura. Si yo la tengo, pues ya le puedo dar ventilación a la persona para una presión. ¿Sí? Hay otros elementos que se llaman, por ejemplo, ambos, que son como unas bombas. ¿Sí? ¿No? Imagínense una inhalocámara de litio más grande con una mascarilla. Eso debería estar también en el botiquín. Todos, sin excepción, tendríamos que tener camilla o varias camillas. La norma no dice cuántas por unidades de vivienda, pero pues, usted debería tener por lo menos, a ver, esto no está en la norma, digamos que es más mi consejo, porque a veces veo como una por torre y son 20 torres, de pronto ya es excesivo, ¿no? Pero si usted tiene, digamos, 100 unidades de vivienda, más que el número es la ubicación estratégica, que si hay una emergencia en cualquiera de los puntos podamos acceder a una camilla. ¿Sí? Esas camillas deben ser plásticas y deben tener un inmovilizador de cuello. Porque por ahí hay todavía de la vieja data unas camillas ahí de madera, unas tablas super rígidas, eso ya no se usa. Y el inmovilizador de cuello es importante, por ahí alguien hablaba del casco en los motociclistas. Y no mover a la persona bruscamente porque uno no sabe qué tipo de fractura tenga. Para cerrar, vamos a hacer un ejercicio de qué haríamos en el momento que tuviéramos un paciente acá y no supiéramos qué le pasa, como para terminar de dejar por lo menos este abrebocas claro. Miren, y allá nuestro amigo nos habló de un OASE, lo que usted le pasó o lo que usted vio fue un OASE. ¿Sí? Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. ¿Sí? Usted se ahoga, la espina de pescado. Salvé yo un bebé en el conjunto donde vivía, como de 6 meses, niño, porque le habían dado un juguete y se lo dieron con la bolsa y no se dieron cuenta, y parte del plástico le quedó. Entonces sale la señora a la puerta. Yo no sé por qué siempre la emergencia me lleva cuando estoy bañando. Yo me estoy bañando por el gas, también me pasó. Sí. Y entonces la señora, la abuelita del viejo, auxilio, ayúdeme. Mi vecina de frente, la conocía, yo salí toalla. Lo que pasó es que el bebé se me puso morado en ese momento. Yo miré al niño y estaba bien. Pero luego se puso otra vez como con dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que hacer algo que ya está revaluado, que solo se hace en momentos de emergencia y para niños de esta edad. ¿Sí? Y está revaluado porque va en contra de lo que he dicho respecto a las normas de bioseguridad, que es la técnica del gancho.
niño yo no hubiera podido aplicarle la maniobra Heimlich, que es la que usted menciona, que ahorita la vamos a mirar un poco, ¿sí? Porque la forma de quitarle a alguien un cuerpo extraño no es agarrarlo a palmadas por la espalda, ¿sí? Que es como increíblemente lo más natural que alguien hace. A puños, como hace una papa. Pero eso hace parte del mito urbano, ¿no? Ay, ustedes estaban en una espina de pescado. ¿Cómo hace una papa para que levante? Pedazo de yuca, ¿sí? El mismo creador de Chipotle Café. La obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, básicamente lo que dicen los protocolos es aplicar la maniobra Heimlich, que es la que ustedes ven allí en pantalla. ¿Sí? Que es muy sencilla, esa sí la podemos aplicar ahorita mismo, si hay algún voluntario o voluntaria. ¿No? No todas a la vez. Como 15 días, en la 93, 90 con 15, se ve en el video el señor está comiendo como empanada con el celular y cuando el señor llega y se cae, por Dios, se atoró y el que le salvó la vida fue un habitante. Lo cogió, le dio respiración, él le hizo el RCP, como vio que no, le hizo respiración boca a boca, pues generalmente lo sentó y eso, fue el que ¿Y salvó. tenía un objeto? Claro, parece que se le fue el pedazo de empanada, porque es que se ve el video ahí. Oiga, llamaron la ambulancia y no llegó, el señor ahí, nosotros lo ayudamos. Claro. Pero mira que, por ejemplo, ahí el RCP no era necesario aplicarlo, lo único que había que hacer era la maniobra Heimlich. Claro, hizo todo. Esa empanada sí tenía carne. Venía con un huevo entero. Esa es la maniobra, correcto. Esa es la maniobra Heimlich. ¿Por qué? Porque cuando alguien se atora o algo, como lo viste ahí, ahorita nosotros lo hacemos, se pone el pie en la mitad de los otros dos pies del paciente, se pone las manos de esta manera y se presiona justo en el centro, ¿sí? Delante entre las dos costillas. Ah, tú vas a ser mi paciente hoy. Paciente grandota. Entonces, yo tengo apoyo en la mitad de los dos pies, ¿sí? Y luego ubico y aquí hago la presión, ¿sí? En todo el centro de las costillas. ¿Sí? Hasta cuando salga lo que, ¿sí? Pero fuerte. Fuerte. Pero por ejemplo, si es un niño, si es una persona, por allí es una persona discapacitada, ¿sí? Por ejemplo, si es un niño, yo no voy a tener el punto de apoyo, porque si yo me paro, el niño me va a dar acá, entonces no voy a poder. Yo lo siento, ¿sabes por qué? Yo lo siento y aplico la maniobra de la silla, ¿de acuerdo? Utilizando la silla. Es igual, para la silla en su silla o la ubico en la silla y le aplico la maniobra. Como la mano. Como a la mano. El puño, ¿sí? Tienes el puño acá y haces presión con la otra mano. O sea, tu mano dominante empuñando en el centro y esta es la que va a hacer la presión. Empuja el puño. Justo en el centro, digamos, en la parte donde tiene las dos costillas. ¿De acuerdo? Y si es un bebé, se le puede hacer la maniobra, pero se hace ya con el dedo, ¿sí? O en el caso de, como me ocurrió a mí, pues le toca hacer una inspección visual para poderle ayudar. Yo no voy a utilizarla porque ya esa maniobra de la que está grabada, entonces pasa, como pasa con todas las cosas de acá, pues hay personas que lo hacen, pues le lastiman la garganta, la laringe, una cuerda vocal, ¿sí? Lo acaban de fregar. ¿Sí? Pues yo me fui a ese conjunto, yo no sé si el niño habla bien o no, pero quedó hablando. Quedó llorando. Oigan, ya vamos a acabar porque pues TMI, too much information for the no, ¿sí?
¿Ya está claro? ¿Se han llevado cosas interesantes? Tengo un caso que quisiera comentar. En una copropiedad se nos reventó un tubo, eso no pasa en ninguna, ¿no? Se nos reventó un tubo, madre, y tocó parar los ascensores. Entonces en el piso 23 me llaman a la administración y me dicen, tenemos que llevar a una cita médica a una señora que está en silla de ruedas. Entonces, pues yo quisiera saber ustedes qué harían con los ascensores bloqueados y con la emergencia en el piso 23 por una persona minusválida que debía ser llevada a urgencia. Una persona fuerte que lleve a la señora por las escaleras. Así, la camilla Camillas no se usan en las escaleras, ¿cierto? ¿No? Y hay brigadistas en la copropiedad, hay brigadistas. O sea, una vez se nos ocurrió capacitar los vigilantes, las señoras del personal de aseo, para ver si nos apoyamos con ellos. Si hay brigadistas, les pregunto si hay. Sí, si hay brigadistas, ¿qué harían? Bueno, ya tenemos una hipótesis, ¿no? Agarrar la tortura. es que son 23 meses Hola, buenos días. Porque el saludo pues, tenía la habilidad de acción comunal de la Corte. A mí me pasó un caso muy similar en Ciudad Verde. Se fue la luz y resulta que en un conjunto de una persona adulta mayor y ya dependía del oxígeno. Y la persona murió. Y nadie se enteró. Entonces, a veces, lo que decía Alba, la reflexión de la importancia y la relevancia, uno, de tener ese plan comunitario de emergencias, de propiedad, saber quién es mi vecino. Afortunadamente, el caso del niño estado usted sabía, pero si no hubiera estado él, esa vida de ese niño se hubiera salvado. Y si yo estoy en una copropiedad, ¿cuántas vidas puedo salvar en caso de ocurrir una emergencia? Son pequeñas reflexiones, ¿no? Y son casos típicos que pasan en la cotidianidad. Se va la luz, piso 23, se va la luz, no hay oxígeno, ¿qué hago? Gracias. Claro. Bueno, entonces tenemos más hipótesis para el planteamiento de Albita, ¿no? Vale, ¿cuándo vas a dar la respuesta? Yo les hago la pregunta porque pues es que yo en mi escritorio yo me tomaba la cabeza de las manos y yo decía, esto es como el peor día de tu vida, ¿no? Entonces se me reventó el tubo, bloquearon los ascensores y la persona enferma. O sea, yo tenía 3 condiciones y yo decía que tengo que atender, llamar a la aseguradora para el tubo, porque aparte de eso se estaba entrando el agua a los apartamentos, ya tenía afectación en unidades privadas, entonces eso se me estaba creciendo, ¿sí? Entonces yo dije, contraté con gestión y asesoría mi sistema de gestión, entonces llamaba a un amigo para decirle, no quiero equivocarme, porque yo pensé, dije, bueno, tengo camillas, están capacitados los vigilantes, sería bajar la señora en la camilla con inmovilizador, porque además es una persona discapacitada, ¿sí? Entonces no quiero afectarle en mayor parte su discapacidad. Entonces, digamos que cuando uno tiene las emergencias y no necesariamente tiene que ser un incendio, una inundación o algo muy grave, sino es del día a día. Esto que yo les estoy contando creo que nos hemos visto enfrentados muchas veces. Lo que nos cuenta aquí el compañero de la veeduría también se presentó en otro conjunto, la parte de la alimentación eléctrica para el equipo de oxígeno.
¿Y qué hicimos? Afortunadamente contábamos con los técnicos de los ascensores y ellos nos alimentaron por un cable hasta el apartamento mientras se reponía la alimentación eléctrica para ese apartamento, porque la persona no podía quedar sin subsidio. Entonces, uno tiene que tener cabeza fría primero para pensar que siempre hay soluciones, que ojalá sea la mejor, que tampoco es que tengamos mucho tiempo, pero sí hay que serenarnos un poco porque podemos agrandar una emergencia. Esa es la reflexión. De acuerdo. Y esa es la respuesta. Si la cita médica era odontológica, reprogramarla. Estoy de acuerdo con usted. Pero si era una cuestión de vida o muerte, pues nos toca usar la camilla. Pero ¿quién va a usar la camilla? Los brigadistas. ¿Quién debería ser el brigadista? Digamos que principalmente el personal de seguridad, el administrador debería tener su curso de brigadista. Y posteriormente, pues uno, por lo general, a lo que le apunta es a formar un brigadista por torre. En la mayoría de los casos, pues no se da porque, como ya hemos hablado, la gente no le da la importancia a estos temas, ¿cierto? Pero por lo menos si a usted le pasó, pues que usted sepa qué hacer, ¿sí? Porque usted que se gana con la camilla ahí, y que también tengo videos que rayan en lo gracioso y en lo macabro, ¿sí? No, me pone la persona en la camilla, no la asegura y de camino se le pasa primero el paciente que yo. Disculpe, yo pensaría que además de saber qué hacer es de verdad elegir personas que tengan los nervios de acero, porque si va una persona a ser brigadista y se espanta con solo una cortadita, o por decir, por ejemplo, en un terremoto o un sismo sale el pánico y le cierra la puerta a todo el mundo. Entonces, eso yo creo que a veces hay que tener en cuenta, más que elegir que a cualquiera, una persona que de verdad tenga los nervios de acero o que tenga una calma. Claro, que tenga la actitud y la actitud para eso, ¿no, señor? En algunas administraciones se piden las UPS. En caso de que se vaya la luz, en algo le dan ahora. En caso de emergencia, hay dos UPS. Claro, si hay plata eléctrica, pues bueno, ahí tenemos la opción, ¿no? Pero pues las emergencias son eso, ¿no? O sea, no había luz, piso 23, pero primero evalúe qué tan grave es la situación. Segundo, utilice los elementos de seguridad respectivos, que en este caso es la camilla, no atuta, no cargadita, ¿sí? Porque si no, ya para el piso 1, pues ya llegan 2 pacientes, ¿sí? O se van los 2 ahí de jeta por todas esas escaleras. Willow, el hechicero.